Hola, muy buenos días. Yo soy Susana Sáenz y me da mucho gusto darles la bienvenida a una edición más del EF Meet Point virtual organizado por el financiero Bloomberg. En esta ocasión hablaremos sobre iniciativa outsourcing. ¿Es una amenaza para el empleo? Un tema que es fundamental para el desarrollo de nuestro país. Recordemos que se dio una semana más para discutir esta iniciativa, ya que las comisiones de Hacienda y Crédito Público, así como del Trabajo, consideraron indispensable tomar en cuenta las observaciones que se hicieran durante el Parlamento abierto, además de los comentarios de la mesa de trabajo permanente que se instaló entre el gobierno federal y el sector privado. Esta mañana nos acompañan Mónica Flores, quien es presidenta de Manpower Group, Pablo Mendoza, director general de Gosler y presidente de la Comisión Fiscal del CCE, y Jorge Sales Boyoli, quien es coordinador del Comité de Derecho Laboral de la ANADE. Bienvenidos. Muchas gracias. Y les recordamos a nuestra audiencia que pueden participar con sus preguntas. Les recordamos que pueden participar con sus preguntas a través de nuestra plataforma y al final pues haremos algunas de ellas a nuestros panelistas. Pues estamos listos para comenzar. Como les decía, pues mucho gusto tenerlos a ustedes tres en un momento coyuntural tan importante para este tema del outsourcing, y nos gustaría empezar para poner en contexto con esta pregunta: ¿qué es el outsourcing? Ya sabemos que hay el bueno y el malo, incluso la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, ha dicho que es como el colesterol, que hay colesterol bueno y colesterol malo. Así que me gustaría empezar contigo, Pablo, para que nos expliques. Sí, cómo no, es una figura que existe a nivel mundial. Es una figura que lo reconoce la Organización Internacional del Trabajo y que en México, por supuesto, también existe, con diversa forma en cuanto a la expresión. Quizá la palabra outsourcing es el vocablo genérico, el común, y en el que decimos que hay insourcing cuando es una empresa prestadora de servicios, así es el común denominador dentro de un grupo, o un outsourcing cuando está fuera del grupo. Lo que sí es fundamental señalar que esta subcontratación de personal es la que puede ser buena o mala en la medida que las empresas, ya sean insourcing o outsourcing, pues real efectivamente cumplan con las obligaciones tanto laborales, de seguridad social, como el pago de impuestos. Hoy, lamentablemente, existe empresas outsourcing, llamémoslas, que están fuera del contexto de legalidad, con esquemas realmente agresivos, que real efectivamente ese es el propósito de esta iniciativa, de erradicar, obviamente, ese tipo de organizaciones, pero que conlleva esta reforma el inhibir lo legítimo de una organización que sí cumple, que sí es necesaria y que sí fomenta obviamente la generación de empleo, tratándose de empresas insourcing o empresas real efectivamente prestadoras de servicios de su contratación personal que cumplen con todos los requisitos de ley, que sí pagan seguridad social, que sí aportan al erario. Espero que esta introducción identifique dentro del público esa diferencia. ¿Qué nos puedes decir, Mónica, tú como presidenta de Manpower Group, que es líder global precisamente en servicios y soluciones de capital humano? Si me permites, quisiera agregar algo a los acertados comentarios de Pablo. Sí es una industria global que emplea más de 50 millones de personas alrededor del mundo. Existe una organización global que se llama WEC, que es la World Employment Confederation, donde habemos más de 160,000 empresas que estamos en su contratación de personal y generamos empleos alrededor del mundo. Existe una correlación directa en todos los países donde más participación tiene la industria de la subcontratación, está directamente relacionada con el crecimiento económico de los países, porque promueve la flexibilidad laboral y es puerta de entrada al empleo formal de muchas personas que de otra manera no estarían en la formalidad, y valga la redundancia. En México esta industria tiene más de 50 años y lamentablemente, como ha comentado Pablo acertadamente, hay empresas que ni siquiera están dadas de alta como empresas de subcontratación, algunas de ellas, otras sí, que han abusado de esquemas fiscales, dando un impacto negativo no solo a la recaudación
del gobierno, sino también a los derechos de los trabajadores. Como Manpower Group y como la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, apoyamos totalmente la iniciativa y esas malas prácticas se tienen que erradicar, se tienen que castigar. Y no solo eso, sino tenemos que crear mecanismos para que impidan que se vuelvan a dar estas prácticas elusivas, evasoras, abusivas, que tienen impactos negativos en todas las aristas. Bien. ¿Qué quieres agregar, Jorge, tú como parte de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, que pues también ve mucho de estos temas, ¿no? ¿Qué es el outsourcing? ¿Qué te gustaría agregar? Contestando concretamente la pregunta sobre qué es el outsourcing, empezaría por mencionar que el outsourcing es un anglicismo que no existe en la Ley Federal del Trabajo. No está previsto con ese anglicismo ni el outsourcing ni el insourcing. Estos términos son términos de negocio, términos comerciales universalmente aceptados, que equivalen jurídicamente a la figura denominada subcontratación, que está prevista en la Ley Federal del Trabajo a partir de la reforma del 2012. Es decir, primero surgió la figura jurídica, tuvo vida en México y apenas hace exactamente 9 años, por estas fechas, se reguló con detalle. Entonces, la figura jurídica se llama subcontratación y añadiría que es una figura jurídica polémica, pero es polémica en todo el mundo, no solo en México. Y es polémica por la materia. La subcontratación, para decirlo de una forma muy dura, pero real, consiste en un contrato en virtud del cual una persona física o moral le provee a otra, le suministra a otra mano de obra. Lo que es la materia prima del contrato es el trabajo humano, la mano de obra. Por eso es polémica, porque desde algún punto de vista que no se ha mencionado aquí, se ha mencionado el punto de vista pues de la flexibilidad, de la posibilidad de dar empleo a las personas, del uso indebido que se ha hecho de este vehículo en México. Pero un aspecto que vale la pena mencionar es que para algunas personas, visto así como lo que es suministro de mano de obra, no deja de ser un tanto como hablar de la mercantilización del trabajo humano. Este ingrediente, que es un ingrediente objetivo y real en todo el mundo, es lo que hace que sea una figura tan polémica. Si a esto le añadimos los abusos en los que se ha incurrido en este país, sin generalizar, pero que sí ha habido abusos, pues por eso estamos en esta discusión que ha marcado la agenda de las últimas semanas en materia laboral. Bien, pues como vemos es una práctica que se lleva a cabo a nivel global, tanto en el sector público como en el sector privado. Y como decíamos, hay outsourcing bueno y hay outsourcing malo. Entonces me gustaría que me hablaran tanto de las consecuencias positivas como negativas de esta tercerización. ¿Con quién empezamos, Pablo? Sí, con gusto. Mira, sin duda hay demasiadas repercusiones. La primera y fundamental es que deseamos, esperamos y nos sumamos al esfuerzo del gobierno federal por tratar nuevamente, porque ha habido varios intentos de erradicar este esquema tan perverso, este esquema en el que hay detrás empresas factureras, empresas que utilizan esquemas agresivos en nombres colectivos, con sindicatos, con pseudo prestaciones que al final del día engañan. Al final del día no solamente se pone en riesgo ese tema de relación laboral, sino que inclusive a futuro tiene efectos pues nocivos. Algunos de ellos es el que los trabajadores en el tiempo van sumando sus derechos laborales y cuando tengan 1,250 semanas, 24 años de trabajo, 60, 65 años y deseen tener una pensión, se van a sorprender porque su salario era realmente con cotizaciones muy bajas y aunque su neto se entregaba en una forma diferente, agresivo, fuera del contexto de ley, pues tienen un tema muy desagradable. Pero sin importar esa pensión, por edad, por sumas de cotizaciones en nuestro sistema de pensiones, el solo hecho de una incapacidad permanente, tiene ya efectos nocivos, pero el pretender sumar con esta reforma, el erradicar,
Eso es muy positivo. Sin embargo, el eliminar la subcontratación personal, la buena, la legítima, la que sí cumple, la necesaria, la que nos hace competitivos a nivel mundial y la que requiere hoy el país, creo que puede tener algunos efectos que sin duda se están advirtiendo en forma bilateral, tanto por parte del gobierno como por los gobernados, y ese será el reto, tales como el hecho de que ahora se permitiría solo la subcontratación especializada y la de obra. ¿Y cuál es esta? Aquella que no esté en el objeto social. Y seguramente en una segunda intervención podríamos poner ejemplos de lo que puede generar esa inseguridad jurídica, porque conforme a la iniciativa estará supeditada una autorización y de aquellos servicios que no sean necesarios para el objeto social. Y se requiere tener hasta un periodo de 6 meses para lograrlo. Y faltan unas reglas que se emitirán en 4 meses. Se genera una inseguridad. Se pretende en esta iniciativa que entre en vigor el 1 de enero, cuando obviamente pues todavía no se conoce finalmente, y estoy seguro y deseamos que el resultado de esta reforma traiga la inhibición de lo que no se debe hacer, pero la facilidad, la seguridad jurídica y el aliento de lo que sí se puede hacer. Entonces tenemos otro efecto en los temas transitorios que tenemos que encontrar conjuntamente, tanto para garantizar el ejercicio de facultades como para facilitar el cumplimiento de parte de todos los contribuyentes. Y otro efecto muy importante que también probablemente en otro apartado más adelante podremos profundizar es el tema del reparto de utilidades. México es uno de los pocos países en el mundo que dan esta participación a los trabajadores de las utilidades de las empresas, ese denominado mundialmente profit sharing, en donde México hoy pues tiene una visualización del 30% del impuesto sobre la renta, y la tendencia mundial, que es un elemento fundamental de quienes participan en la OECD, es bajarlo a menos del 30, los 20 bajos. Y si hubiera 1, 2 o todos los trabajadores estuvieran en la empresa, tuviéramos que dar el 10% de ese reparto de utilidades, se encarece. Entonces tendríamos que analizar, y sé que se está analizando alternativas para encontrar lo más adecuado, pero tiene repercusiones, para concluir, en temas de sí erradicar prácticas indebidas, lo cual es plausible y nos sumamos a ese gran esfuerzo del gobierno federal, pero tiene algunas otras de inseguridad jurídica que hay forma de arreglarlo, otros temas de temporalidad que hay forma de arreglarlos, y otros temas de competitividad, inclusive de temas administrativos y operativos que estoy seguro que se considerarán para que conjuntamente podamos tener la reforma que México requiere. Bien. Mónica. Intervención de Pablo, muchas gracias. Las empresas serias que estamos dedicándonos a la subcontratación tenemos códigos de ética muy puntuales. Existimos empresas globales que cotizamos en bolsa, que somos auditados no solo por empresas nacionales, sino también internacionales. Cumplimos cabalmente nuestras obligaciones patronales y fiscales. Damos entrenamiento a nuestros asociados y buscamos que vayan progresando en su carrera profesional. Por supuesto, la evasión y la elusión hay que eliminarla. La buena noticia, me parece, de lo que está ocurriendo hoy en el país es que hay este diálogo para regular, sí, no sobreregular y tampoco prohibir. Porque lo que necesitamos hoy en México y en el mundo es generar empleo formal. Estamos enfrentando una crisis económica, una pérdida de empleos preocupante, y lo que queremos es atraer inversión, dar certeza y generar empleo. Y me parece que en cuanto encaminemos el diálogo con esos 3 objetivos, llegaremos a una regulación eficaz, eficiente y vigilada. Fundamental dar certeza, generar inversión y también empleo. ¿Qué opinas al respecto, Jorge? Bien, la pregunta que hacías en este segundo bloque era qué aspectos positivos y qué aspectos negativos hay en el outsourcing, más que en la iniciativa, que la iniciativa también los tiene y que se han dibujado aquí o que se han anticipado. Pero para centrarnos en tu pregunta,
sobre los aspectos positivos y negativos de la subcontratación a un nivel, digamos, conceptual en el mercado laboral mexicano. En lo positivo diríamos que es un esquema que favorece la movilidad y la flexibilidad en el trabajo. Como segunda ventaja o aspecto positivo, es un buen contenedor del trabajo informal, que en México es más del 53% de la población económicamente activa en la informalidad. La subcontratación es un vehículo que permite, digamos, evitar que se transite hacia la informalidad, porque son trabajos formales. Otro aspecto positivo que se ha mencionado en esta conversación de la subcontratación y es perfectamente legal al día de hoy, este aspecto positivo, es que la subcontratación le permite al empleador, y este es el gran tema por el que hay tanta inquietud en las grandes compañías de outsourcing, es que la subcontratación permite de una manera legítima modular el pago de reparto de utilidades. El reparto de utilidades es una prestación que en México tiene una gran tradición, tiene más de 60 años. Es una prestación, nos parece, absolutamente legítima, pero obsoleta en cuanto a la forma en que se calcula. No, y cuando decimos que es legítima es porque no existe ninguna forma en este mundo de crear riqueza que no sea con el trabajo humano. Visto así, es de justicia social, repartir la riqueza que se genera con el trabajo humano. Lo que creemos es que la fórmula para repartir las utilidades hoy es obsoleta, porque solamente se paga en función del salario y del número de días que hubo presencia en el trabajo. Por eso es que se acude al outsourcing como una manera de poder modular este pago de reparto de utilidades. Yo quisiera discrepar respecto de Pablo en el sentido que el outsourcing es lo que nos hace competitivos como país. Yo creo que es una visión aislada. Yo creo que el outsourcing en algo contribuye, pero me parece que no es el ingrediente determinante por el que somos competitivos. Somos competitivos por múltiples factores. Entre los factores principales por los que somos competitivos está la capacidad de nuestros trabajadores mexicanos y segundo, porque tenemos salarios bajos relacionados con nuestros socios comerciales. Esto es algo doloroso pero real. Y tercero, porque por años tuvimos un sindicalismo a modo que ayudó enormemente y que esto se está erradicando. Desde el punto de vista negativo del outsourcing, ha sido un vehículo para la subcotización, para la evasión de impuestos de algunas personas, no de todos. Afecta desde el punto de vista de capital humano, el outsourcing afecta el arraigo de los trabajadores y el sentido de pertenencia, y también al haber outsourcing bueno y malo, como se ha dicho muchas veces ya en esta conversación, hay competencia desleal. Claro, yo creo que por eso todos estarían buscando pues que se regularan estas prácticas ilegales que se llevan dentro del outsourcing, pero al mismo tiempo seguir siendo competitivos con una combinación de factores como mencionabas, Jorge. Ahora, creo que es importante mencionar en qué consiste la iniciativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y también diferenciar entre prohibición y regulación. Mónica decía que pues es muy importante no sobreregular ni prohibir, pero ¿qué se está proponiendo en esta iniciativa? Porque sabemos que ya hay una regulación actual, pero no es suficiente o más bien se requiere mayor supervisión. Pablo. Sí, cómo no. La iniciativa que presentó el presidente la podríamos resumir en que es una iniciativa que ya elimina la subcontratación de personal y solamente deja aquella especializada, de servicios especializados o de obras especializadas. Es una reforma que condiciona a que estas figuras que sí podrían continuar solo serían aquellas que fueran autorizadas por las autoridades laborales y aquellas que no sean necesarias para el cumplimiento del objeto social, lo cual creemos que es un tema, obviamente, que puede advertir grandes oportunidades en la forma en cómo se puede modular, regular este aspecto que es fundamental. También
esta reforma lo que trae como consecuencia es generar sanciones, generar un castigo del punto de vista fiscal, estableciendo la no deducibilidad, el no acreditamiento del impuesto al valor agregado cuando se estén en los supuestos de no cumplimiento con lo ya mencionado, es decir, que esté utilizando la sustitución, la subcontratación de personal, o cuando yo esté utilizando algo que no esté autorizado, es decir, en ese momento habría un tema de no deducibilidad, de no acreditamiento, y con una expectativa también a un tema de un delito penal, de un aspecto de defraudación fiscal. También trae como consecuencia esta reforma cambios en materia de seguridad social. Se eliminan obviamente las diferentes clases que hay en la determinación del grado de riesgo y que también hay un impacto. Y por supuesto, como consecuencia de toda esta reforma, pues es un cambio muy importante también en el tema que quisiera solamente precisar sin llegar a la polémica de la competitividad. La competitividad como país, me refiero a que son, por supuesto, demasiados factores, pero uno de ellos incide cuánto me cuesta hacer negocios en el país. Y se evalúa la simplificación, se evalúa la seguridad jurídica, se evalúan los costos inherentes. Pero el tema de reparto de utilidades es un costo muy importante en esta reforma que indirectamente, al tener uno o todos los trabajadores, pues por supuesto que hay un tema que genera, sí, el cumplimiento de una obligación constitucional, pero que advierte obviamente una reflexión. Permítame, por favor, precisar un poco más sobre el tema para dejarlo en contexto. Por supuesto que es una obligación y es legítima. Por supuesto que tiene muchos años de que ese cálculo se hace en función de una utilidad fiscal, no va a pérdidas, y esa utilidad fiscal se determina no conforme a un flujo, sino ventas a crédito, y hay ingresos en los que no debería de participar quizá el trabajador porque no forma parte de su trabajo. Una fluctuación cambiaria, unas ganancias de capital, unas ventas de activo fijo, y un trabajador que puede ser muy productivo y otro que no, y ambos tienen el mismo salario, y ambos trabajaron los mismos años, ganarían exactamente lo mismo. En cambio, mediante otro tipo de esquemas dentro, fuera de la empresa, se pueden lograr temas de productividad muy importantes y eso, digamos, en resumen, podrían ser los efectos o cómo se considera esquematizado muy rápido la reforma que ha presentado el Ejecutivo. Bien, Mónica. Yo quisiera abonar dos temas, los especialistas son mis colegas de panel, pero dos temas que darán claridad también a otros beneficios de la subcontratación, si me permites. Somos puerta de entrada para grupos que de otra manera no tendrían esas oportunidades. La principal razón por la que los jóvenes no encuentran un trabajo, no son aceptados, es la falta de experiencia. Nosotros somos el vehículo para que entren en su primer empleo y vayan adquiriendo experiencia en diferentes clientes, porque se trata de trabajos temporales, que tienen una obra determinada, de tal manera que puedan ser contratados de manera directa por las organizaciones a las que prestan servicio. Somos puerta de entrada a mujeres que trabajan solo en épocas escolares, cuando no tienen a los niños en casa, o para personas que necesitan complementar su ingreso. Esas facilidades y esas flexibilidades que da la subcontratación bien llevada y legal abonan también a la competitividad y al ingreso de las familias. En cuanto a lo que se está tocando de la legalidad y no de estos esquemas, quiero hacer la gran diferencia. Las empresas que lo hacemos bien trabajamos en coordinación con la OIT, con la OCDE, con la OIE, de tal manera que tenemos esta capacidad de modernizar la fuerza laboral y modernizar los esquemas de reglamentación laboral, que es hacia donde va el mundo. ¿Por qué? Porque necesitamos aumentar la competitividad de los países. México hoy tiene una gran oportunidad de aprovechar la situación que tenemos para aumentar las habilidades de los trabajadores mexicanos. ¿En base a qué? A bonos de productividad.
no solamente al reparto de utilidades. La compensación de los trabajadores a nivel mundial va en función a eso. ¿Qué valor generas? ¿Cuánto produces para poder ir aumentando tu ingreso en ese sentido? Entonces, me parece que el regular de esa manera, abonando a la modernización del marco jurídico, es lo que tendríamos que hacer para disminuir la informalidad, que es donde está el verdadero problema, porque informalidad sí es subempleo, bajos ingresos, no abona al bienestar y es un círculo negativo que impacta en diferentes aristas de la sociedad. Bien, Jorge. Gracias, muchas gracias, Susana. La pregunta iba en el sentido de explicar de una manera, digamos, asequible en qué consiste esta iniciativa que ha presentado el Ejecutivo Federal el pasado día 12 de noviembre. Y respondiendo de manera concreta, esta es una iniciativa que en 5 palabras elimina la subcontratación. Nosotros creemos que el diagnóstico sobre los abusos que se han cometido con la subcontratación, el diagnóstico que hace el Ejecutivo Federal, nos parece que el diagnóstico, insisto, es perfectamente pulcro y correcto. El diagnóstico es correcto, pero el tratamiento nos parece que es agresivo. Permíteme una analogía. Imaginemos que tienes un dolor en la mano y la solución de un doctor es cortarte la mano para con eso, pues, resolver el problema. Esta analogía nos permite entender un poco lo radical que resulta el tratamiento, a pesar de que el diagnóstico es correcto. Sí es también, yo creo, mesurado decir que esta iniciativa no va a ser ni el paraíso prometido para los trabajadores, ni el infierno diagnosticado para los empleadores de este país. Vamos a ver, el desaparecer la subcontratación en México no va a resolver los grandes problemas del mercado laboral. El outsourcing legal, como el de Manpower y de otras grandes compañías, representa menos del 10% de la población ocupada y menos del 5% de la población económicamente activa. Digo, para ponerlo en su justa dimensión de qué tamaño es el mercado. Es diferente hablar de qué tamaño es el número de trabajadores a hablar de qué tamaño es el negocio. Dicho esto, lo que sí permite y clarifica la iniciativa es que distingue entre la subcontratación, que la elimina, y la intermediación laboral, que era una figura que ya estaba en la ley. Lo que sí se permite es que se presten servicios especializados, es decir, que se puedan prestar servicios que no formen parte de la actividad preponderante de la compañía que los recibe. Aquí entrarían, por ejemplo, las compañías de limpieza, las compañías de seguridad, las compañías de mantenimiento. Esto que no es outsourcing, sino prestación de servicios, sí se permite y se está ordenando en la iniciativa que estas compañías, para que no sirvan de simulación del outsourcing ya prohibido para cuando entre en vigor esta iniciativa, que haya un registro ante la Secretaría del Trabajo y que todas las compañías vayan a la Secretaría del Trabajo y se registren como para que la autoridad les ponga palomita y les diga, tú no eres un subcontratista disfrazado de empresa de prestación de servicios especializados. Que esto es muy positivo porque permitiría pues diferenciar precisamente la subcontratación que es de alguna manera especializada, la otra que no es especializada y quizá ahí ya de cierta manera depurar la que se está haciendo de manera ilegal, Jorge. No exactamente. La verdad es que aquí la ley, por eso decimos que el tratamiento a lo mejor es un poco radical porque se carga a todo el outsourcing, sea bueno, sea malo, o sea regular, o sea insourcing, simplemente lo desaparece. Es decir, se acaba el suministro de mano de obra. Ya no va a existir esta posibilidad, como está la iniciativa, si es que no cambia, de poner en un contrato que la materia del contrato es proveer trabajadores. Eso desaparece. Con sus claroscuros, con sus ventajas y sus desventajas. Simplemente se abre una ventana para decir, oye, la prestación de servicios especializados, todas esas actividades que no son, para usar un anglicismo, que no son tu core business, esas sí les puedes contratar con otra compañía. Tú eres, por ejemplo, una agencia que distribuye vehículos automotrices. Ese es tu core business, vender los coches. Oye, la limpieza, bueno, la limpieza sí la puedes dar, no a una empresa de outsourcing, a una prestadora de servicios de limpieza.
El mantenimiento del edificio donde está la agencia, también lo puedes dar una prestación de servicios. Muchas de estas compañías de hoy outsourcing pues tendrán que migrar a buscar externalizar estos servicios si es que la iniciativa se presenta como está. Y un punto de coincidencia que quiero destacar para que no se malinterprete, creo que estamos de acuerdo en que un verdadero desincentivo del outsourcing sería modificar la forma en que se paga la PTU. Creo que estamos de acuerdo en que la PTU es una prestación legítima, pero obsoleta en cuanto a su forma de pago, y es el gran ausente de esta reforma. Los comentarios que están llegando tanto de la mesa permanente de conversaciones entre el Ejecutivo y los grupos empresariales y las discusiones del Parlamento abierto a las que aludía Susana al inicio de esta conversación, han estado insistiendo en que hay que subir a la discusión el tema de la PTU. Bien, pero bueno, estamos hablando de más de 4 millones de personas que están subcontratadas en México. ¿Cuáles serían las consecuencias? Ya tocamos de cierta manera algunas de estas, pero pues esto tendría que hacer a los patrones pues migrar de una manera acelerada a otro esquema a sus empleados. Y también, ¿qué costo tendría esto, Pablo? Sí, hay un costo muy importante, primero el de oportunidad de decir, oye, ¿estaré yo con la posibilidad administrativa? ¿Dependeré yo de muchas terceras personas para poderlo llevar a cabo? Imaginémonos que al día de hoy ya se llevó a cabo esta reforma. ¿A qué yo me enfrentaría? ¿Cuáles serían esos temas que me darían como consecuencia todo un reto? Número uno, probablemente tendría que quizá fusionar las empresas, la prestadora de servicios, si es un insourcing. Y eso no es tan fácil el poderlo hacer. Tendría que cambiar una sola nómina y poner nóminas en diferentes empresas, lo cual pues elevan los costos. Todas esas áreas de reclutamiento, de selección, quizá ahora tendría que ponerlas en cada una de estas empresas y empezamos a tener un tema de costos y quizá de qué tan oportuno podría ser con respecto a esta iniciativa. Me gustaría también profundizar en los temas que pareciera que hay ejemplos muy claros y que creo que ilustran bastantes, como lo que señaló Jorge, pero hay otros que es en la vida cotidiana que como está la reforma van a generar una inseguridad jurídica y no se sabría qué se puede hacer. Y que creo que ahí es donde un Manpower o cualquier otra empresa de estas que son necesarias en todo este tema laboral puede ayudar en trabajos eventuales. Hay muchos trabajos de eventualidad y que son fundamentales. Por ejemplo, yo soy una empresa constructora. Como está la disposición, se refiere al objeto social. Muy bien, está en mi caso la construcción, sí. Pero hoy en día yo requiero de alguien muy especializado porque requiero de poner una cierta instalación eléctrica. ¿Podría o no podría? Oye, pero forma parte de tu objeto social, no puedes. Oye, pero es algo demasiado especializado, pero sí es dentro del objeto social. Y entonces tendría que yo contratar a alguien solamente para una obra y ahí es donde empiezan los temas. O simplemente hoy las necesidades implican mayor volumen, mayor rapidez, más agilidad y requiero que otra empresa, en el mismo ejemplo de la construcción o de cualquier otro, requiero que alguien más me ayude. Entonces yo necesito que alguien más, no puedes porque es de tu objeto social y es por autorización y tengo que esperar a ver cuándo me lo autorizas. Entonces es un momento de gran interés el que la autoridad identifique. Sí hay algunos ejemplos muy, muy claros, pero habrá otros, sobre todo las grandes empresas, las grandes organizaciones. Hoy para que dimensionemos, Susana, si tú me permites, estamos hablando del que el TEMEC representa el 25% del comercio mundial. Estamos hablando que México exporta 1.7 veces más que la suma de todo lo que exporta toda Latinoamérica. Y toda la industria maquiladora requiere de procesos y requiere de mano de obra y eventualmente del just in time y que requiere y que demanda personal. Y el segundo sector, que de él dependemos la economía, primero es el maquilador, el exportador y luego el sector
agropecuario, seres vivos, que de pronto se requieren actividades adicionales porque son seres vivos. Y se requiere, pero está en tu objeto social, vamos a tener un buen reto y creo que ese reto, en la medida, ojalá que se pueda considerar cierta subcontratación de personal tan necesaria, tan indispensable, porque forma parte hoy de la vida cotidiana de las empresas, creo que será un tema muy importante porque son los retos, los costos a los que nos podrían enfrentar independientemente del tema que ya señalamos reiteradamente de la PTU. Claro, porque si se llegara a dar esta eliminación, ¿qué afectaciones habría para el TEMEC, Pablo? Sí, el TEMEC hoy en día es un gran reto no solamente de los cumplimientos que existen derivados de este acuerdo y que por supuesto en la figura del presidente electo Biden sin lugar a dudas los va a exigir en una forma más estricta en cuanto a salarios. Pero esos cumplimientos de los acuerdos de suministros, de esa gran capacidad que hoy tenemos de mano de obra calificada y especializada y que se requieren a veces personal de TI las 24 horas o de cierto personal y que va a haber la duda, la inquietud, ¿qué tanto es para mi objeto social o qué tanto no? Y creo yo que ese es un reto que ya las autoridades afortunadamente lo han identificado y estoy seguro que se van a encontrar mecanismos de facilidad. México requiere precisamente para ese gran compromiso el crecimiento anunciado recientemente del PIB, quizá un ingrediente dentro de la estabilidad de nuestra paridad, está precisamente la generación de divisas y esta reforma tiene una connotación que en la medida que identifiquen, reitero, esas oportunidades que estamos abordando aquí, tanto Mónica, Jorge, servidor, contigo, Susana, creo que será muy importante la seguridad para el inversionista nacional extranjero y por supuesto también para el trabajador. Bien. ¿Tú cómo ves los costos y las implicaciones para las empresas en caso de esta eliminación, Mónica, y esta migración que se tendría que dar a otros esquemas laborales? Mira, evidentemente tendrán una carga administrativa mayor y eso genera costos. Tendrán mucho más regulación que cumplir ante la autoridad y eso genera costos. En el tema de los registros patronales, hoy hay flexibilidad de que, por ejemplo, el personal administrativo esté en un riesgo de trabajo y el personal de planta esté en otro riesgo de trabajo como corresponde. Si queda la iniciativa como está, todos estarán en un mismo riesgo de trabajo que generará un incremento en el costo operativo de las organizaciones. El número exacto no lo tengo porque dependerá de cada sector, de cada organización en concreto. Pensemos por un momento que en este diálogo afortunado que se está teniendo podamos generar reglas claras, sencillas, fáciles de cubrir y de cumplir, no solo por las empresas grandes. Recordemos que la economía en el país está basada en la pequeña y la mediana empresa. Hay que darles facilidad para que estas organizaciones que generan la mayor parte de los empleos en México puedan seguir invirtiendo y concentrándose con certeza jurídica en lo que es su negocio. La subcontratación legal y ordenada es un imperativo para generar competitividad y flexibilidad, que es lo que requerimos en estos momentos, y podernos sentar a la mesa en un mundo global con el talento mexicano que tenemos y con reglas claras para cumplir con nuestros compromisos con el TEMEC. Entre más compliquemos la reglamentación, habrá personas, así como hoy hay malas prácticas de algunas empresas pagadoras, factureras y simuladoras, encontrarán cómo darle la vuelta. Cuando uno pone reglas muy complejas, pues es más difícil cumplir y sale más económico, digamos, en términos de tiempo, dar la vuelta a esa reglamentación. Claro, porque sabemos que también esta simulación, estas prácticas irregulares no solamente se llevan a cabo con los esquemas de tercerización, sino que también en los demás. ¿Qué nos dices, Jorge? Gracias, Susana. La pregunta creo que venía en el sentido de explicar al auditorio qué consecuencias va a tener esta transferencia de personal
que se estima es de 4,5 millones de personas, que es el dato, digamos, estimado que se tiene según INEGI, y digo estimado porque el último cálculo formal se hizo hace varios años y lo que se ha hecho es una proyección. ¿Qué consecuencias va a tener que transfiramos 4,5 millones de personas de una compañía de outsourcing a otra? Creo que un riesgo que hay en esta transferencia y que tendría que cuidarse es que al transferir estos empleos no se, permítanme el término, no se desparramen algunos de estos empleos a la informalidad. Es decir, existe la posibilidad que ante un esquema de esta naturaleza haya compañías que no tengan la capacidad financiera de soportar el costo que va a suponer transitar a los trabajadores a la compañía que genera los ingresos. Y ahí puede ser muy seductor o despedir personas o buscar esquemas de informalidad que generan precariedad y vulnerabilidad de la que ya se ha platicado aquí. Creo que ese es un tema que tendríamos que cuidar y tiene que ver con la necesidad de la entrada en vigor un poco más amplia de esta iniciativa de ley, porque está muy acotada. Está tan acotada que si hoy entrara en vigor el decreto como viene presentado, mañana el outsourcing se convertiría en ilegal. Creo que se necesita más tiempo para hacer esa transferencia de manera ordenada. Y luego, coincido con Mónica, la pérdida de registros patronales múltiples en una compañía sí es una pérdida y una consecuencia sensible que incrementa el costo. Este asunto de los costos administrativos creo que merece una reflexión también más profunda en cada compañía, porque supongamos que transita esta iniciativa con la eliminación del outsourcing, la compañía que tenga que tomar a los empleados, pues ya no va a tener que pagar una cuota a las grandes compañías de outsourcing, porque las compañías de outsourcing viven de un fee que legítimamente cobran, y tendrían que plantearse que a lo mejor estas compañías pueden externalizar a estas nuevas entidades de servicios especializados todos los servicios que no son su core business, como la administración, la gestión de nómina, los recursos humanos y demás. Y después una última precisión. Para nuestros socios comerciales, lo digo de manera muy general, el TEMEC, en el TEMEC les da un poco igual que haya o no subcontratación. El TEMEC no habla del outsourcing, no habla de la subcontratación, habla de compromisos que adquirió México en materia laboral en dos temas: mejora salarial y democracia sindical. Que también el outsourcing no deja ni pasa por alto tampoco el tema de la democracia sindical. Hay compañías que tienen sindicatos y no tienen empleados, porque los empleados están todos en una compañía de subcontratación. Así que sí, sin duda alguna, esta transición y transferencia de personal tiene muchas aristas y no hay recetas únicas. Una última consideración es: esta subcontratación quizá tendría que subsistir de manera diferenciada para pequeñas empresas y medianas empresas, de las que luego no se habla mucho. Se habla de estos grandes corporativos, pero estas pequeñas empresas, estas fondas, estos pequeños negocios que lo que están haciendo cada quincena es tratar de sacar la cabeza del agua, y que en el outsourcing legal pueden encontrar un refugio para poder salir adelante. No hay que perder de vista que el 99% de la planta laboral de este país labora para empleadores que ocupan de 0 a 10 trabajadores. Quizá por ahí podría haber una excepción a la subcontratación. Y de ahí viene mi siguiente pregunta, precisamente qué tantos incentivos hay para las grandes, medianas, pequeñas empresas para asumir toda esta carga fiscal y social de sus empleados actualmente. Es decir, también se tendría que modificar eso para que tuvieran incentivos quizá fiscales para asumir toda esta carga de prestaciones, Pablo. Sí, se ha comentado y creo que es oportuno que en el momento en que estamos viviendo ante este desafío quizá que tiene la humanidad en los últimos 100 años, no solamente es una repercusión en la salud, sino también en la economía de las empresas, de las personas y por supuesto en el ánimo de las mismas. Pero en la parte económica, desafortunadamente en nuestro país somos quizá de los pocos países, no quiero decir único, de los pocos
que no tenemos un incentivo ante esta adversidad económica. No hay incentivos a una deducción inmediata que se requiere, aunque sea temporal, a una compensación universal de saldos, aunque sea temporal, o la posibilidad de un establecimiento de un estímulo al diferimiento, algunas reducciones de impuestos, como suceden en otros países. Desafortunadamente no ha existido eso, y eso trae como consecuencia una contracción, obviamente, en los flujos, mayores riesgos, obviamente, de no cumplimiento, un incremento conocido por todos del financiamiento, que inclusive tuvo que intervenir el Banco de México para poder dar más financiamiento a los bancos, dada la demanda que hay. Y todo eso conlleva a que, de todas estas reflexiones que hemos realizado, hay la necesidad, sí, de cumplir por una novedosa disposición que trae como consecuencias, no hay duda, costos, consecuencias de implementaciones, y que cada empresa tendrá sus propios efectos. Y deseando, obviamente, que pueda continuar la subcontratación de personal con algunas características tan necesarias e indispensables como ya se ha mencionado, y sujeto obviamente a las revisiones que también hemos indicado aquí quienes me han antecedido ahorita al uso de la palabra, tanto Jorge como Susana, y que de lo que he señalado. Sin embargo, sí necesitamos pensar en un estímulo que se ha puesto en la mesa. Uno de los mayores consideraciones son la limitación de las prestaciones. Actualmente las prestaciones son parcialmente deducibles en un 53-47% cuando se otorgan prestaciones que son parcialmente exentas. Y esto es muy lamentable porque hay prestaciones de ley como el aguinaldo, el reparto de utilidades, las horas extras, que deberían ser deducibles al 100% y no lo son. Y se ha comentado, y qué bueno que se pone este comentario aquí en la discusión, porque sería un gran aliento el que pudieran ser deducibles al 100%, por lo menos las de ley, pero sería una gran oportunidad para tener un estímulo tan importante como el que he señalado. Bien. Mónica, me parece que querías agregar algo de lo que dijo Jorge, y también qué nos dices sobre estos incentivos hacia los patrones. Sí, gracias. A ver, la ley vigente, la que hoy está, que tenemos que cumplir, no es mala, ¿eh? Y ninguna ley puede ser peor. Lo que quiero decir es que sirve la ley si se vigila que se cumpla. De nada nos va a servir tener una ley tan restrictiva si no tenemos la capacidad de hacerla cumplir. ¿Qué tenemos que incentivar? Que se cumpla la ley, justo para disminuir la informalidad. Volviendo al tema de los tamaños de empresa, la pequeña, la mediana, ¿qué queremos? Hoy están todas las organizaciones, estamos pasándola mal por los efectos económicos de la pandemia. Claro. Me parece que es el momento de dar incentivos para la productividad y la inversión. Queremos atraer inversión y mantenerla que hoy existe, no espantarla con sobreregulación. No, estamos compitiendo con otros países de América Latina por mantener la inversión extranjera en México. Es lo que nos conviene hacer. Por eso, en la medida que podamos consensuar y generar reglas claras, precisas, abriendo ventanas, por ejemplo, para la temporalidad, como ya se comentó, para que sea muy claro cuando eres un servicio especializado, cómo vigilamos que se cumpla la ley en todos los frentes, no solo la ley laboral, sino la fiscal y la de seguridad social. En ese sentido podemos sanear las malas prácticas. Ahora, esta iniciativa y la ley actual no acaban de cerrar la pinza, porque las empresas que eluden y evaden no necesariamente están dadas de alta como empresas de subcontratación. Algunas son escuelas, otras son cooperativas, otros son sindicatos, y tienen una creatividad inmensa para darle la vuelta a la ley. Bien, pues nos vamos acercando ya al final de este panel tan interesante. Por eso, Jorge, me gustaría preguntarte, pues, ¿qué podríamos esperar que se pueda ajustar en estas negociaciones que se están llevando a cabo, estas discusiones sobre la iniciativa de outsourcing, para que sea un ganar-ganar para todos? Así que les pido participaciones breves, por favor.
Sí, efectivamente. Mira, este trabajo que ha hecho el sector empresarial los 2 días anteriores ha consistido en enviar los comentarios a la autoridad laboral, tomando esta ventana de oportunidad que abrió el Ejecutivo Federal hace unos días, hablando de esta conversación permanente con el sector empresarial, Susana. Digamos que ellos, hablo de la autoridad laboral, ha calificado las distintas posiciones del sector empresarial y las ha dividido en cuáles son atendibles y cuáles no son atendibles. Entre las que son atendibles está el tema de la PTU, del que ya se ha platicado aquí ampliamente. Entre lo que es atendible también, a juicio de la autoridad, está el tema de la entrada en vigor del decreto. Ahí también se han mostrado como abiertos a este tema. También entre lo que han manifestado que es atendible está el tema de, digamos, afinar un poco las funciones y la manera en que tendrá que operar este registro de empresas de prestación de servicios especializados. Yo honestamente veo a la autoridad muy decidida y muy resuelta a así eliminar la subcontratación. A lo mejor, insisto, con una medicina demasiado radical que provoca injusticias y que falta a un deber de equidad que consiste en tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, como por ejemplo todas las empresas medianas y pequeñas de las que se habló aquí. Yo creo que esta iniciativa no deja de ser una gran oportunidad para repensar algunos aspectos del trabajo, para pensar de nuevo en un modelo homocéntrico de la relación laboral. Bien. Pablo, 1 minuto, por favor. Sí, seré breve. Yo creo que las oportunidades que identificamos, sin reconocer que éstas se vayan a dar, será que en lugar que haya una autorización se flexibilice quizá por algún registro mediante algún aviso, ojalá, que haya la oportunidad también de que pueda la vigencia. Si entra el 1 de enero, haya un periodo de gracia muy claro para la implementación de todo lo que requiere la seguridad jurídica. Deseo que, si bien la posición radical es la eliminación de esta subcontratación de personal, sí exista, por lo menos la temporal, sí existan ciertos tipos que le den facilidad de seguridad y lógica a los temas de servicios especializados y obras especializadas, que en el ejemplo que mencioné creo que puede ser muy ilustrativo, y el tema de PTU, que es fundamental. Es un tema, sí reitero, de gran competitividad y creo que es una buena oportunidad, Susana. Bien, Mónica. Pues yo, mira, no voy a repetir lo que ya dijeron mis colegas de panel. Yo creo que tenemos una luz por estas mesas de diálogo que se están llevando a cabo. Me parece muy buena noticia la apertura para oír otros puntos de vista, porque al final todos queremos lo mismo. Todos queremos que a México le vaya bien, claro. Todos queremos que los mexicanos tengan un ingreso digno y que mejoremos nuestra competitividad. En ese sentido, bueno, yo confío en que lograremos llegar a acuerdos que faciliten las relaciones laborales y que promuevan la inversión en México. Muy importante llegar a acuerdos, como dices, Mónica, que a México le vaya bien, sobre todo en un momento tan complicado que enfrentamos a nivel global y esta pérdida desmesurada de empleos. Y bueno, ahora me gustaría hacer un par de preguntas de nuestro público antes de finalizar. Antonio Vizcaya pregunta, ¿qué métodos actuales se verán reflejados en la próxima reforma del outsourcing para evitar, por ejemplo, nexos con la delincuencia? ¿Se puede profundizar en las investigaciones previas a la contratación? Si me permiten mis compañeros aquí de este panel. Claro. A ver, la iniciativa de reforma que presentó el Ejecutivo Federal el pasado día 12 de noviembre propone modificar un total de 6 leyes. Es curioso que en la iniciativa, a simple vista es curioso que no se modifique ninguna ley de naturaleza penal. Esto tiene una lógica que se desvela un poquito más adelante, y es todos los ordenamientos penales para calificar como delincuencia organizada, para calificar como evasión fiscal, algunas de las prácticas del outsourcing
porque contrario a lo que se dice a veces en algunos titulares así muy sexys en los periódicos, no se criminaliza el outsourcing, se prohíbe. Y hay algunas prácticas relacionadas al outsourcing que se elimina, que se consideran delitos, pero todo eso ya había sido modificado, ese marco legal fue modificado desde el año pasado. Entonces, hay ciertas prácticas que se equiparan a delincuencia organizada y son las que tienen que ver con las factureras de las que nos hablaba Pablo en alguna de sus intervenciones. Espero haber contestado la pregunta. Bien, ahora Leticia pregunta, ¿qué va a hacer el IMSS con todos los empleados que tiene en outsourcing? Pablo. Sí, sin duda el Instituto Mexicano del Seguro Social es un organismo fiscal autónomo que derivado de algunos temas como el visor de nóminas que lo ha implementado el SAT y su propia fiscalización, ya ha identificado a diversas empresas y obviamente ha sido partícipe de los procesos que ya ha iniciado la Procuraduría Fiscal para identificar exactamente las empresas factureras o que tienen esquemas agresivos. Vamos a decir, Seguro Social es coadyuvante para erradicar esto y lo cual es plausible. Pero por otro lado, bueno, el Seguro Social esperará seguramente, dependiendo de la reforma, cómo sería, digamos, la recepción de toda esta documentación de altas, bajas, en fin, y seguramente esperaremos alguna disposición que facilite toda esta incorporación de trabajadores a las empresas. Bien, última pregunta para Mónica Flores. ¿Cómo quedarían las tareas de selección, reclutamiento, capacitación de personal que hacen las empresas de recursos humanos y luego son contratados por otras empresas? Mira, eso no tendría ninguna afectación porque precisamente estamos esperando la reglamentación con CISAPRO. Nosotros somos especialistas en recursos humanos. Podríamos seguir haciendo reclutamiento, assessment, capacitación, coaching y todo lo que hacemos ya, excepto la contratación. Y creo que ahí no tendríamos problemas, las legales, las ordenadas, las que sí cumplimos, en seguir haciendo la mayor parte del proceso de recursos humanos que hoy ya tenemos vigente. Bien, pues con esto concluimos este tema tan importante para el desarrollo de nuestro país. Esperamos que en los próximos días tengamos buenas noticias sobre los acuerdos a los que se llegaron. Sabemos que pues hay voluntad de escuchar al sector privado, por supuesto, y que esto sea un ganar-ganar, sobre todo en este momento de crisis económica que enfrentamos a nivel global y que es muy importante seguir siendo competitivos, y por supuesto generar empleos, ser productivos y que atraigamos inversiones a nuestro país. Muchísimas gracias a Mónica Flores, presidenta de Manpower Group, Pablo Mendoza, director general de Gosler y presidente de la Comisión Fiscal del CCE, y Jorge Sales Boyoli, coordinador del Comité de Derecho Laboral de la ANADE. Por supuesto, gracias a ustedes por habernos acompañado en una emisión más de EF Meet Point Virtual. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias a todos.